Hola a todos. En este vídeo os voy a contar lo que deberíamos hacer para mantener el incremento de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados. Creo que hay varios aspectos que son desconocidos para el público en general. Lo que sí sabe la gente es que en diciembre de 2015, en el Acuerdo de París, los líderes mundiales decidieron mantener el incremento de la temperatura global muy por debajo de los 2 grados centígrados, preferiblemente del grado y medio. Esto no significa 2 grados con respecto a las temperaturas de ahora, sino 2 grados con las temperaturas de los niveles preindustriales del siglo XIX. Y desde entonces la temperatura ya ha aumentado 0,8 grados centígrados. Por lo tanto, nos quedan solo 1,2 grados para llegar a ese umbral de los 2 grados centígrados. La pregunta entonces es, ¿qué significa ese aumento en la temperatura en términos de emisiones de CO2? Esta información es importante ya que el planeta no se calienta de forma directa, sino a través de las emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el CO2. Según los últimos estudios, solo podemos emitir entre 590 y 1240 gigatoneladas de CO2 a la atmósfera para no sobrepasar el umbral de los 2 grados centígrados. Para que os hagáis una idea, una gigatonelada son 1.000 millones de toneladas, es decir, lo mismo que el peso que 100.000 Torre Eiffels. A día de hoy emitimos 37 gigatoneladas de CO2 al año, es decir, lo mismo que 3,7 millones de Torre Eiffels. Por lo tanto, si seguimos a este ritmo, sobrepasaríamos el límite de los 2 grados en los próximos 15-30 años. Para prevenir esto, los científicos hemos creado una hoja de ruta para descarbonizar el planeta en los próximos 50-60 años. ¿Y cómo exactamente es ese plan para descarbonizar el mundo? Hasta 2020, es decir, el año que viene, deberíamos hacer lo siguiente. Primero, convertir los 450 millones de euros en subvenciones a combustibles fósiles en inversiones para energías renovables. Segundo, los países ricos industrializados, como Alemania, tienen que dejar de utilizar la energía del carbón. Inmediatamente después deberán ser los países en desarrollo, como Indonesia, los que tomen la misma decisión. Tercero, que al menos 100 países se planteen llegar a ser CO2 neutrales para 2050. Cuarto, que el consumo de carne se disminuya considerablemente y los restos de comida se reduzcan a lo mínimo. Quinto, las emisiones de carbono tienen que costar por lo menos 50 euros la tonelada de CO2. Y este precio iría aumentando hasta los 400 euros para 2050. En la siguiente década, entre 2020 y 2030, deberíamos hacer lo siguiente. Primero, la eficiencia energética de viviendas e industria debe aumentar en un 40 o 50%. Segundo, el tráfico aéreo de corta distancia debe ser sustituido por una red de alta velocidad de trenes. Tercero, el tráfico aéreo deberá ser propulsado cada vez más por biocombustibles. Cuarto, países de la Unión Europea, como por ejemplo Alemania, deben terminar con los coches nuevos de motores de combustión para 2030. Quinto, debemos destinar recursos abundantes a desarrollar baterías de alta tecnología y redes eléctricas superinteligentes. Sexto, ciudades de la Unión Europea, como por ejemplo Hamburgo, deben llegar a ser neutrales en emisiones de CO2 para 2030. 7. Y este es un punto del que poca gente es consciente. Para finales de 2030, es decir, en los próximos 10 años, deberemos haber empezado a capturar grandes cantidades de CO2 de la atmósfera y almacenarlos en lugares seguros. Esto es lo que los científicos llaman emisiones negativas. Desafortunadamente, el desarrollo de las tecnologías que harían esto posible se encuentran aún en sus inicios y no está claro si serían capaces de secuestrar las cantidades de CO2 que necesitamos quitar de la atmósfera. Otro día os contaré más sobre estas emisiones negativas. A continuación vamos a hablar del periodo entre 2030 y 2040. En esa década tenemos que conseguir lo siguiente. 1. Que el sector de la construcción sea neutral en emisiones de carbono, ya sea a través de la utilización de cementos de CO2 neutral, acero o materiales alternativos como la madera,
la piedra o la fibra de carbono. Segundo, que el combustible para los aviones sea CO2 neutral. Tercero, que las tecnologías de emisiones negativas sean capaces de secuestrar 4 gigatoneladas de CO2 al año. Cuarto, que las redes eléctricas de alta tecnología estén bien establecidas y puedan proporcionar energía a los países en desarrollo. Quinto, que el petróleo no forme parte de las opciones energéticas globales para 2040. De acuerdo con esto, los coches con motores de combustión serán una excepción en las calles para ese año. Sexto, que los países a la vanguardia, como Noruega, Dinamarca, Suecia, apenas emitan CO2. En el periodo entre 2040 y finales del siglo XXI, consolidaríamos y reforzaríamos los logros obtenidos hasta entonces. En esa época, los objetivos más importantes serían: primero, que a principios de la década de 2040 la Unión Europea sea CO2 neutral y que América del Norte y del Sur, así como gran parte de Asia y África, le sigan en los años siguientes. Segundo, que los combustibles fósiles apenas se utilicen y si se utilizan, lo que emitan sea capturado de forma eficiente y segura. Tercero, que las emisiones negativas se incrementen para capturar 5 gigatoneladas de CO2 al año. Cuarta y última, que el balance de emisiones de CO2 sea negativo a nivel global para 2050, es decir, que lo que se emita se capture, y esto como muy tarde debería pasar para finales del siglo XXI. Y esto es básicamente todo. Si el futuro se parece en algo a lo que os he contado, conseguiremos mantener el incremento de la temperatura global por debajo de esos 2 grados centígrados. Pero antes de terminar, me gustaría contaros dónde nos encontramos a día de hoy. De acuerdo con el plan que os he contado, las emisiones de CO2 deberían empezar a disminuir drásticamente el año que viene, en 2020. Pero, a día de hoy, las emisiones de CO2 siguen aumentando. Los objetivos de mitigación autodefinidos por la mayoría de los países no son suficientemente ambiciosos y en el mejor de los casos lo único que conseguirían sería estabilizar las emisiones a niveles actuales. Incluso hay países, como por ejemplo Alemania, que no son capaces de cumplir ni siquiera los objetivos que ellos mismos se han fijado. Además, Estados Unidos, el país con las emisiones más altas por habitante, no ha ratificado el Acuerdo de París y su gobierno no parece interesado en mantener el incremento de la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados. Es decir, hay muchos problemas políticos a nivel global que hacen parecer esta hoja de ruta una utopía. Pero cualquiera que utilice este argumento como una excusa para no hacer nada es porque no ha comprendido la importancia de mantener la temperatura por debajo de esos 2 grados. Un incremento en la temperatura global de 2 grados no vendría sin consecuencias, pero es que un aumento en la temperatura de 3, 4 o 5 grados traería consecuencias muy graves para los seres humanos. Sí, completar este plan es un desafío enorme, pero también ofrece numerosas oportunidades para el desarrollo y la economía, en especial para países desarrollados de la Unión Europea, como Francia o Alemania, que tienen pocos recursos naturales y crean la mayor parte de su riqueza con innovación y desarrollo. Creo que nuestra generación debería aparecer en los libros de historia por ser la que consiguió la descarbonización. Gracias a todos los que habéis aguantado viendo este vídeo hasta el final y no os desaniméis porque lo conseguiremos.